Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Mi nombre es Gisela Villalobos de Peroso, soy encargada de la adoración y líder en mi iglesia y formo parte de este Ministerio Apostólico Internacional Jesucristo Rey. Quiero darles la bienvenida a esta transmisión de nuestro culto para adorar y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Reciban todos un cordial saludo de parte de todo nuestro ministerio y de parte del apóstol Elizabeth Galvez de López, que a través de su canal, podemos llegar hasta ustedes y compartir un momento de alabanza, un momento de adoración y una palabra de bendición, que hoy ambas cosas estarán a cargo de nuestro hermano, el pastor y salmista Carlos Josué López. Adelante, Carlos. Nombre, sobre todo nombre, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Y qué le responde el hermano? ¿Está o no está listo? A ver, yo le pregunto a la iglesia, ¿están listos? Vamos a celebrar. Tengo una pregunta más a la iglesia. Iglesia de Jesucristo Rey, a su nombre. Los
santo es tú, digno para siempre, santo y digno para siempre. Te damos gracias, Señor, por podernos reunirnos una vez más en este lugar de pacto, Señor, para levantar tu nombre en alto, para exaltarte, para invocar tu santo nombre, para adorarte, Señor. Recibe la gloria. Gloria, gloria, gloria a ti, mi Rey. Toda la gloria es para ti, mi Rey. Bendito y digno para siempre, todopoderoso, todopoderoso. Te adoramos, Rey. Oh, bendito, bendito Señor. Te adoramos, Rey, mi Hoy vengo ante ti a derramar mi corazón, postrado ante ti. Recibe hoy mi adoración. Hoy vengo ante ti a derramar mi corazón, postrado ante ti. Recibe hoy mi adoración. Es para ti, porque eres digno, por siempre digno de toda la gloria, honra y el honor. Tú eres santo, por siempre santo. Recibe la alabanza y mi adoración. Tú eres digno, por siempre digno de toda la gloria, de toda la gloria, honra y el honor. Tú eres santo, por siempre santo. Recibe la alabanza y mi adoración, y mi adoración. Adora a tu Rey, Él es digno para siempre. Nos deleitamos en tu presencia, libre, Señor. Una vez más, hoy vengo ante ti a derramar mi corazón, a derramar mi corazón, postrado ante ti, postrado ante ti. Recibe hoy mi adoración, que es para ti, porque eres digno.
por siempre digno de toda la gloria, honra y el honor. Tú eres santo, por siempre eres santo. Recibe la alabanza y me adoro una vez más. Tú eres digno por siempre de toda la gloria, de toda honra y el honor. Tú eres santo, por siempre santo. Recibe la alabanza y mi adoración, digno Señor. Amén. Ahora estoy transmitiendo desde mi casa, lo iba a hacer desde la casa de mi apóstol, quien está bien, mi mamá Elizabeth Galvez de López, pero bueno, algunas circunstancias no se pudieron dar, entonces estoy aquí en mi casa. Se escuchan algunos gríticos por allí, normal. Están mis niñas, 8, 3 años, usted sabe. Aquí está, mira, un castillo de las niñas. Entonces, pero bueno, cada quien en su hogar y vamos a compartir un poquito de la palabra. Esto lo he podido compartir con algunas personas, pero creo que es necesario ahorita esta palabra acerca de, vamos a hablar de la importancia de la oración. Porque bueno, tengo muchos amigos, muchos hermanos en Cristo y hemos estado compartiendo, he visto lo que la gente publica en las distintas redes sociales y veo como las personas tienen distintas posturas acerca de qué hacer con respecto a la oración o cómo orar o si debo o no debo orar con respecto a la situación que todos vivimos, ¿no? Acerca de las normas que hay que acatar acerca del coronavirus y usted sabe, las redes sociales está lleno de eso. Algunas personas dicen hay que orar. De hecho, por lo menos yo estoy en un grupo que a partir de hoy, de este domingo, comienza una cadena de oración, de ayuno y oración por 50 días. Dios muestra distintas estrategias a distintas iglesias y lo están haciendo de distintas formas y maneras, pero hay mucha gente orando, buenísimo. Pero hay mucha gente que no está orando, que está diciendo, es la voluntad de Dios, son tiempos proféticos, esto tenía que pasar, y qué voy a hacer yo orando si ya la voluntad de Dios se tiene que cumplir y es así. Entonces está el que no ora porque no sabe hacerlo, está el que no ora porque sabe hacerlo pero cree que no es necesario porque la voluntad de Dios se tiene que cumplir, y están los que oran y piden según su propia voluntad, y están los que oran según la voluntad de Dios y están apercibidos de lo que Dios está hablando. De eso vamos a hablar un poquito hoy. Entonces, ¿qué tan importante es orar? ¿Okay? Por favor, tengan la Biblia a mano para que me ayude. Y dice, mis apuntes dicen aquí, Dios está llamando y preparando intercesores. ¿Hay intercesores aquí conectados conmigo? Yo sé que sí, de los poderosos. Dios está llamando y preparando intercesores que busquen el rostro de Dios para conocer y establecer la voluntad de Dios en Venezuela. La voluntad de Dios en tu país, en Estados Unidos, la voluntad de Dios en España, en Chile y desde donde quiera que estés conectado, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú. Establecer la voluntad de Dios en tu país. Dios nos trajo aquí, a este momento te trajo incluso para esta conexión en vivo, para entrenarnos y equiparnos. Acompáñame al libro de Efesios. Aquí ya yo lo tengo a mano. Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 14 hasta el 21. Efesios 3, 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas
ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, toda familia, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. A Él sea la gloria en la iglesia. Amén. Si está en su casa, diga amén. Dice un amigo, ahora falta ese hermanito que grita duro, gloria a Dios en tu iglesia. Te hace falta porque aquí no, lo podemos leer, pero no lo podemos escuchar. Bueno, Pablo estaba comunicando que él había estado orando por todos ellos para que puedan recibir todas esas cosas, la anchura, la longitud. Luego les habla de la necesidad de comprender y de conocer todo con respecto a la voluntad de Dios para que Él sea glorificado en la iglesia. Ahora, hay varias preguntas que surgen aquí, las vamos a plantear. ¿Hasta qué punto es necesaria la oración? ¿Por qué tenemos nosotros que orar? No sé si alguna vez se lo han preguntado. Y no es el por qué hablando de nuestras necesidades, sino que oramos y pedimos, sino en el sentido del por qué, a pesar de la soberanía de Dios, ¿por qué debemos orar? ¿Por qué orar si Dios es omnisciente y sabe todo lo que necesito? O todo lo que voy a pedir. ¿Por qué orar si Dios es soberano y omnipotente? Él pudiera hacer como Él quiera y lo quiera hacer. Bueno, se supone que ese es el concepto que la mayoría maneja de la omnipotencia y la soberanía de Dios, que Él puede hacer lo que Él quiera, cuando quiera y como lo quiera hacer. En realidad hay que orar entonces. En realidad importan tantos mis oraciones, las de Carlos Josué, las de Isaac, que está conectado, la de Aniuska, la de mi hermana Angélica que se va conectando, saludos para Argentina. ¿Importan nuestras oraciones? A pesar de la soberanía de Dios, ¿qué tanto importan las oraciones? Y en particular, ¿qué tanto importa la oración de Carlos Josué, por ejemplo? Él pudiera hacer como Él quiera. ¿Qué tanto le importan a Dios, mis oraciones? La prueba de que muchos piensan así y creen así es que hay mucha gente que no tiene una vida de oración, no oran. Falta la oración en sus vidas. Pregunto yo, ¿pueden mis oraciones realmente cambiar las cosas? Algunos que creen que en la soberanía de Dios ya está, esto ya no tiene cambio. ¿Pueden mis oraciones, tus oraciones realmente cambiar las cosas? ¿Necesita Dios que yo ore? ¿O Dios solo desea que yo ore? Así como que un padre diciendo, ay, qué lindo, tengo hijos que me hablan y puedo conversar con ellos. ¿Eso solo es el deseo de Dios, que tú ores para que tú puedas tener una comunión con Dios? Claro que la quiere. Pero más allá de la comunión, ¿querrá para algo más Dios tus oraciones?
¿O será que hay razones y principios fundamentales por la cual debe ser así? Que Dios quiere que tú ores. ¿Será que la voluntad de Dios se frustrará si yo no oro? ¿Has preguntado eso? Ok, Dios quiere que ore. ¿Y si no oro? ¿Qué pasa? ¿Se frustra la voluntad de Dios? ¿Igual se cumple? Entonces esas son preguntas que he recogido de todos mis amigos en las redes sociales. Porque ¿por qué Dios necesita que yo ore? Son otras preguntas que noté. Pues no se trata solo de sentimentalismo. Cuando Dios me dice ora, cuando Dios me dice ora es porque es importante que yo ore. Y eso lo puedes notar. Si Dios dice que ore, si Dios me demanda en su palabra que yo ore, es porque es importante que yo ore. Ahora, vamos a escudriñar por qué. Dios hizo todo bajo principios y leyes. Anota aquí. Dios hizo todo bajo principios y leyes. A ver, que estableció en toda la creación. Por ejemplo, la gravedad, una ley física que podemos ver, ¿ok? Así como hay leyes físicas, hay leyes espirituales. De hecho, todo esto que vemos proviene de lo que no vemos. Dijo un predicador de apellido Gordon en Estados Unidos: puedes hacer algo más que orar después que hayas orado, pero no puedes hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. Parece un trabalengua, ¿verdad? Pero lo voy a repetir. Está muy bueno. Puedes hacer algo más que orar después de que hayas orado, pero no puedes hacer otra cosa más que orar hasta que hayas orado. Orad sin cesar, dice en la palabra también. Orad sin cesar. Él decía: orar es lanzar el golpe de victoria, y luego el servicio es para recoger los resultados. Morris Cerullo decía: tú no sales a la plataforma a luchar para que la gente se entregue a Cristo. Se refiere a actividades evangelísticas. Él no salía a luchar en la plataforma, en la tarima, a luchar en ese momento para que las almas vinieran a Cristo. Él dice: se gana la lucha en oración. Este es un ejemplo. Ahí se obtiene la victoria de rodillas, mucho antes, en tu tiempo de intimidad en oración con Dios. Ahí se obtiene la victoria. En la plataforma solo declaras, das la palabra y la unción fluye y se recoge el fruto. Son estas personas que vienen a los pies de Cristo. Nada de esto, escuche bien, nada de esto anula la soberanía y la omnipotencia de Dios. Es que Él mismo, Dios, se limitó por amor a nosotros. Se limitó a sus leyes, principios y estatutos. John Wesley y Carlos Wesley son reconocidos por nosotros los cristianos como reformadores espirituales. Oraban un promedio de 10 horas diarias. 10 horas diarias. Y fundaron iglesias y movimientos en toda Inglaterra y Gales en los años 1800. Fueron misioneros 2 años en Estados Unidos. De ellos proviene el movimiento metodista, entre muchos otros. John y su hermano Carlos Wesley. Por su reforma, esa reforma espiritual que ellos hicieron, se habla que vino la excelencia, por ejemplo, que tienen en puntualidad todos los ingleses. Antes de eso eran muy desordenados y era una época muy oscura en Inglaterra. Era una época muy oscura. Pero la reforma que ellos hicieron tuvo repercusión 100 años, 200 años después. Y decía el pastor Juvencio Galvez, mi tío Juvencio Galvez, decía: la obra de un intercesor es para siempre. La obra que tú haces como intercesor por tu familia, intercesor por tu nación, intercesor por la tierra completa, es para siempre, es permanente. Cuando la obra es del Espíritu Santo, guiada y dirigida por el Espíritu Santo, la reforma es profunda. Entonces Dios nos llama a ser reformadores espirituales
A pesar que crees que ya está todo dicho y no hay nada que hacer, Dios te llama a ser un reformador espiritual. Decía E.M. Bounds, el autor del libro El Predicador y la Oración, él decía: Dios moldea al mundo a través de la oración. Mira qué tremendo esto. Dios moldea al mundo a través de la oración. Es decir, entre más oración haya en el mundo, será un mundo mejor. Dios condiciona la misma vida y prosperidad de su casa en la oración. Ahora, ¿en dónde comenzó todo esto? ¿Cuál es la base bíblica que tengo yo para hacer tales afirmaciones? Muy bien, acompáñenme todo el libro de Génesis. Voy a buscarlo yo por aquí también. Génesis. En el capítulo 1. Lo tiene Génesis capítulo 1. Vamos a leer del verso 26 al 28. ¿Permiso? Ahora, Dios por amor se somete él mismo a sus principios, estatutos y leyes que él estableció en la creación. En el mismo momento de la creación, las establece y él mismo se apega a ellas. Él no las viola, no las sobrepasa, aunque es soberano. Se apega a estas leyes por amor a nosotros. Y una de estas leyes o principios que Dios establece es el principio del mediador. Puede escribirlo si está anotando. Principios del mediador. Génesis 1, versículo 26 dice al 28. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios a ambos, varón y hembra. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Poderoso. Ahora, el principio de un mediador. Vemos la palabra sojuzgar, que significa gobernar. Y le da Dios la orden les dice: fructifíquense, multiplíquense. Es decir, le estaba dando la misma autoridad a sus descendientes. No solo les da la potestad de gobernar, sino la potestad de transmitir, de heredar, de pasar este gobierno a sus descendientes. Los manda a multiplicarse. Dio esa orden. Vamos ahora. Dice acá el principio de un mediador, es decir, Dios dice aquí, Dios usa, yo no me entiendo mi propia letra, dice Dios va a gobernar, dice acá, Dios va a gobernar sobre la creación a través de Adán. Si lo vuelve a leer, usted ve Dios que el propósito y la ley que Dios establece en la creación es gobernar a la tierra completa a través de un mediador, a través de Adán y de Eva. ¿Ok? Porque dice varón y hembra los creó. A través de Adán y de Eva, Dios decide gobernar la tierra y establece ese principio desde el momento de la creación. Bueno, desde antes de la fundación del mundo, pero lo establece con la palabra, como todo lo que Él creó, lo creó con la palabra. Un principio de mediador, gobernar la tierra a través del hombre y la mujer. ¿Ok? Vamos al Salmo. Salmo capítulo 8. Por cierto, estoy transmitiendo desde Maracaibo, mi ciudad natal, Maracaibo, Venezuela. Dice el Salmo 8, voy a leer del verso 3 al 9. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Les has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo, mira, una palabra absoluta, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Porque la gloria es de Dios, pero se glorifica a través de su creación. Se glorificaba a través del hombre y hoy en día se glorifica a través de la iglesia. La gloria es de Dios glorificado, pero manifestado a través de la iglesia hacia la tierra, para gobernar la tierra. Ahora, ahí en el Salmo 8 del 3 al 9 dice poco menor que los ángeles. En el original en hebreo dice poco menor que Elohim, que Dios, después de decir de Dios, a través de Cristo, que nos sentó juntamente con Él a su diestra. Entonces ahora somos poco menor que Dios. Después de Dios, en potestad de gobierno, estamos nosotros los hombres que hemos creído en el Señor y que lo hemos aceptado, que somos parte de la iglesia. Parte de la iglesia militante, que estamos en la tierra, y parte de la iglesia triunfante, que ya está en la presencia del Señor. En el verso 6 dice la palabra señorear. Ahí en Salmo 8, verso 6 dice la palabra señorear. Su traducción en hebreo es mashal, mashal, con S-H-A-L, M-A-S-H-L, mashal. Es decir, significa que Adán habría de ser el gerente, es la traducción más directa, gerente de Dios en la tierra, el mayordomo, el gobernador de la tierra. Adán era el mediador de Dios, estaba en medio, pues, entre Dios y la creación. Ese era el mediador, estar en medio entre Dios y la creación. Adán representaba al mismo Dios en la tierra. Era tal la autoridad que tenía Adán, que Dios le dio a Adán, que la creación, antes de la caída, antes del pecado, por supuesto, que la creación veía a un hombre, cuando veía a Adán, veía a un hombre, pero respondían a él, a ese hombre, como si estuviesen respondiendo a Dios. La creación obedecía a Adán cuando veían a un hombre, pero cuando lo veían a él, veían al representante, a un gerente, a un gobernador, a un representante del gobierno que era Dios. Vamos allí mismo en Salmo, al capítulo 115, Salmo 115. Vamos a leer el verso 16. Dice: los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Lo vuelvo a leer. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Tremendo. Dice la traducción de Mofat, nos dice que Dios ha asignado la tierra. Es la traducción directa. Asignado la tierra a los hijos del hombre. De allí proviene la palabra Natán, los que se llaman Natán, Jonathan, significa Dios ha dado, Dios ha asignado la tierra a los hombres. A nosotros se nos asignó este planeta Tierra. Que no sé si se han fijado en algunas de tantas noticias que están pasando, que por esta cuarentena masiva y mundial, la tierra se ha estado como sanando, ¿no? Ya no tiene ese impacto de contaminación de los hombres y en muchos sitios están apareciendo animales donde antes no estaban, en lugares donde se hizo deforestación, donde se agredió a la naturaleza para seguir construyendo casas, ciudades, urbanizaciones, y ahora están apareciendo animales nuevamente, las aguas se están purificando. Y el hombre está reconociendo que veníamos haciendo nuestra tarea mal. A nosotros se nos asignó la tierra
para Dios poder gobernar a la tierra y el universo a través de nosotros, sus hijos, los hombres. Entonces está poniendo tremendo. Vamos a volver a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Versículo 15. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo guardase. Dice acá en mi apunte, guardar viene del original hebreo chamar. H-A-M-A-R, chamar, que significa cuidar o proteger, estar a cargo, asignado como un vigía, el guardián de la tierra. Eso es lo que era Adán, el guardián de la tierra, el vigía, había sido asignado. Era representante entre Dios y los hombres. ¿Y qué significa representar? Bueno, lo dice la palabra, representar, volver a presentar. Adán volvía a presentar a Dios, era una réplica de Dios, hecho a su imagen y semejanza, aquí en la tierra. Es decir, él tenía que exhibir la imagen y la parte de Dios. Es lo que significa, según un diccionario que busqué, la palabra representar. Significa exhibir la imagen y la parte de Dios. Cuando veían a Adán, veían a un hombre, pero él representaba a Dios. Representar también significa hablar y actuar con autoridad de parte de Dios. Eso significa representar. Por eso hay personas que están atacando mucho a las personas que hablan la palabra, que decretan la palabra, que hablan de declarar. Claro, hay mucha gente haciéndolo mal y están declarando y están confesando cosas que no están en la palabra, pero Dios te manda a decretar y actuar y hablar de parte de Dios. Tienes que abrir los labios, tienes que confesar la palabra. También significa ser sustitutos o agentes de Dios. Eso es representar. Imagen y semejanza de Dios. Y yo le pregunto a la iglesia, ¿tú qué eres? ¿Eres representante de Dios? Cuando la gente te ve como iglesia, ¿ven una representación de Dios? Cuando hablas, ¿ven una representación de Dios? Es una autoridad y una responsabilidad grande que nos ha dado el Señor aquí en la tierra. Escuchen esto, era tan completa y final la autoridad que Dios puso sobre Adán, que él, Adán, y no solo Dios, tenía la capacidad de entregarla y darla, lo cual sucedió. O sea, no solo le dio toda esta autoridad a Adán, sino que le dio la autoridad y la potestad de poderla ceder y entregarla. Ahora, el plan de Dios era que lo entregara a sus generaciones, que los siguientes hombres, sus hijos, pues, tuvieran también esta autoridad, y los hijos de sus hijos, y así en todas las generaciones, tuvieran esta misma autoridad y esta misma responsabilidad de guardar, de gobernar, de ser el vigilante de la tierra y de la creación, que Dios pudiese gobernar sobre ellos. Pero Adán cedió, pero no lo cedió a sus generaciones. Vamos a ver qué pasó. Acompáñenme al libro de Lucas. Vamos a Lucas capítulo 4. Vamos a leer Lucas 4 del 6 al 7. Verso 6 y verso 7. Lucas capítulo 4. Dice, y le dijo el diablo, Jesús es llevado, el mismo Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Y allí fue tentado. Y aquí leemos una de las palabras que le decía el diablo a Jesús. Verso 6 dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad. Mira, toda esta autoridad, toda esta potestad. Y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero la doy. A mí ha sido entregada. ¿Quién se la entregó? Adán. Adán y Eva cuando pecaron delante del Señor. Entregaron y se dieron toda esa autoridad, toda esa potestad que el Señor le había entregado al hombre. Ellos se la entregaron a Satanás. Dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, a quien quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y mira lo que le respondió Jesús. Le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero fíjate que Jesús no le dijo, mira, cállate, diablo mentiroso, estás diciendo disparate. No se lo negó, no lo contradijo. Jesús sabía que Adán le había entregado ciertamente toda esa potestad, toda la autoridad que el Padre le había delegado a Adán y a Eva. Ellos se la habían ido a Satanás. Satanás en esa parte no estaba mintiendo. Pero por supuesto, Jesús lo que hizo fue reprenderlo y le contestó con una palabra revelada, porque Satanás le está hablando una palabra mentirosa, de engaño, de muerte. Y Dios le dijo, apártate de mí, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero la otra parte no se la negó, es decir, los hombres le habíamos entregado a Satanás toda esa autoridad a través de la desobediencia y el pecado. ¿Ok? Dice, el mismo Señor Jesús, mira, dice Jesús en mis apuntes, dice Jesús lo sabía, no lo refutó, simplemente lo reprendió con la palabra revelada. El mismo Señor Jesús llamó en varias ocasiones a Satanás el príncipe de este mundo, porque era el príncipe de este mundo. Escuche bien lo que dije, era el príncipe de este mundo. Juan 12:31, léalo en su casa, anótelo allí, Juan 12:31, y también lo llama el príncipe de este mundo en Juan 14 versos 30. Lo repito, Juan 12:31 y Juan 14:30. Vamos a avanzar. Dice aquí los apuntes, era tan completa y final la decisión de Dios para hacer las cosas a través de los seres humanos, que le costó a Dios la encarnación para volver a recuperar aquello que Adán había perdido, volver a tomar el dominio. El mismo Dios se hizo carne. Los humanos siempre iban a ser la unión de Dios y la autoridad aquí en la tierra. El propósito de Dios es eterno. Y aunque el hombre lo perdió por un tiempo, Dios tenía un plan. Y este plan fue hecho antes de la fundación del mundo. Dispuso a su Hijo, a su unigénito, para salvación de todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús pasó a ser el primogénito, el primero de muchos que íbamos a ser, que somos ahora hijos de Dios. Por eso debemos orar, orar y orar. Dígalo conmigo, orar, orar y orar. No cesaré, sino que oraré, oraré y oraré. Hay que orar, porque el mismo Dios se hizo carne para que los humanos pudiésemos otra vez tener esa comunión con el Padre. El que ganó la victoria en la cruz del Calvario era un hombre, Jesús. Es que Jesús hacía todo porque él era Dios, dice algunas personas. No, es que Jesús hacía todos esos milagros poderosos porque él era Dios. Pues no es así. No es así. Vamos a leerlo. Dice en mis apuntes, Jesús hizo las cosas en calidad de hombre y por eso nos dice, las obras que yo hago, tú también las puedes hacer. La hizo en calidad de hombre, pero a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo hizo esas obras a través de Jesús, mostrándonos Jesús el camino que íbamos a tener después en la iglesia, que el Espíritu Santo ya no iba a estar con ellos, no solamente con ellos en la persona de Jesús, sino que también iba a estar en ellos una vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre todo el cuerpo de Cristo. Dice acá, Jesús nunca actuó en la tierra en calidad de Dios, sin dejar de ser Dios. Allí la grandeza de su poder. Él tomó la resolución, me gusta esta palabra, él tomó la resolución de no actuar como Dios, sin dejar de ser Dios. ¿Ven? Él tomó la resolución de no actuar como Dios, Jesús, aquí en la tierra, sin dejar de ser Dios. Y actuó como hombre en total dependencia del Espíritu Santo, como cualquier otro hombre o mujer hoy en día lo haría, tú y yo, que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Actuamos dependiendo totalmente del Espíritu Santo. Así caminó Jesús en la tierra. Aunque era Dios, no actuó como Dios, sino como hombre en dependencia del Espíritu Santo. Por eso Jesús decía, las obras que yo hago, tú también las puedes hacer. ¿Amén?
Acompáñeme a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tremendo. Se despojó, Jesús se despojó. Dice, la palabra sentir en el griego viene de la palabra froneo, es decir, modo de pensar. El versículo 7 dice se despojó, en el griego significa kenú, una de las palabras más discutidas en la teología, kenosis, vaciarse. Se despojó de se vació, se quitó de toda su forma de Dios, de toda la potestad que podía ejercer como Dios, y actuó como hombre en dependencia del Espíritu Santo. El versículo 8 lo reitera, dice condición de hombre. El que está sentado ahora mismo a la diestra de Dios es un hombre. Ahorita mismo está sentado a la diestra de Dios un hombre. Con autoridad. Con un nombre que es sobre todo nombre. Un hombre que le arrebató a Satanás lo que Satanás le había arrebatado al hombre. Voy a volver a repetir eso. Ahorita mismo a la diestra de Dios hay un hombre que le arrebató a Satanás lo que Satanás había arrebatado al hombre. Un hombre que está ejerciendo autoridad a la diestra del Padre. Un hombre que ayunaba, que adoraba, se apartaba en el monte y estaba orando constantemente. Que oraba, dependía del Espíritu Santo. Que tuvo que ser ungido. Un hombre como tú y yo. A ese hombre se le dijo, siéntate a mi diestra. A ese hombre se le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Gloria a Dios. Y ese hombre, luego que se le dio toda esa autoridad, así como se le había dado a Adán, ahora se la dan a Jesús sentado a la diestra del Padre. Toda esa autoridad que se le otorgó, se le dio Dios, toda esa autoridad, Jesús, toda esa autoridad que se le dio a él, Jesús viene y se le entrega a la iglesia. A ti y a mí. Alábalo. Se le dio a la iglesia. Y aquí volvemos al principio por la cual se rige toda la tierra. El principio de un mediador. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo gobernando la tierra a través de tú y yo, la iglesia. Por eso Pablo oraba así en Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1 a ver cómo oraba Pablo. Vamos a leer Efesios 1, versos 16 al 23. Dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros,
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Hay alguien santo aquí? Levante mano santa, porque la sangre de Cristo lo limpió. Y cuál la superminente grandeza de su poder. Mira cómo lo describe. Pablo no hallaba con qué palabras poder describir el poder de Dios y su autoridad y su potestad. Dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, es decir, su poder de resurrección. Lo dice el verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, mire el otro día de Cristo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, palabra absoluta, todo, sobre todo principado se le dio este poder a Cristo y autoridad, sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, decía Pablo, sino también en el venidero, es decir, 2020, ahorita. Ahora, atención, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. El Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio por cabeza. A Cristo lo dio por cabeza. Cristo lo dio por cabeza. Cristo es la cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Toda esa autoridad, todo ese poder, supereminente poder y grandeza, todo ese poder de resurrección, toda esa autoridad se la dio a Cristo y puso a Cristo como cabeza, dándole toda esa autoridad a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Lo dice el verso 23. La cual es su cuerpo, la plenitud, somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Tremendo. Y dice, mi apunte dice, ¿para quién es entonces toda esta autoridad? Para nosotros. En la palabra donde dice según, en el griego, significa en la misma medida que o en el mismo grado exacto. En la misma medida que se le dio autoridad o en el mismo grado exacto que se le dio autoridad a Jesús, también se lo dio Jesús a la iglesia. Porque son uno solo, son un solo cuerpo. Es por eso que esa misma autoridad que tiene Cristo como cabeza la tiene la iglesia que el cuerpo. No son dos cosas separadas. Es un solo cuerpo. Como tú y yo tenemos un solo cuerpo. Mi cabeza y mi cuerpo. Cristo la cabeza y la iglesia el cuerpo. Tienen una sola autoridad. La misma potestad. El mismo poder. El mismo señorío. El mismo gobierno. El mismo poder de resurrección. Que tiene Cristo como cabeza lo tiene su cuerpo. Porque son uno solo. Y así Dios gobierna la tierra por medio y a través de ti, de mí y de la iglesia. A su nombre, gloria. Ahora, dice que Dios solo necesita un hombre o una mujer con un espíritu adentro. Enseguida que menciona a la iglesia por primera vez, se menciona a la iglesia por primera vez en la palabra, en la Biblia, se le relaciona de inmediato con la autoridad que la iglesia tiene. Acompáñenme a Mateo 18, ya estamos terminando. Le agradezco a todos por estar en sintonía. Mateo capítulo 18.
Voy a leer del verso 15 al 20. Mateo 18, del 15 al 20. Perdón, vamos a leer Mateo 18, pero vamos a leer primero Mateo 16. Mateo 16, versos 13 al 19, que es la ocasión cuando Jesús se lleva a todos los discípulos al pie del monte Hermón, a Cesarea de Filipo, para preguntarle quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre y provocar esta tremenda confesión que le revela el Padre a Pedro de que Jesús era el Cristo, el que había de venir, el ungido. Se los lleva hasta allá, y de eso les hablaré en otra ocasión. Se los lleva hasta allá a propósito, los hizo caminar un montón de kilómetros desde donde estaban, solo para que esa confesión Pedro le hiciera en ese sitio que era conocido en Cesarea de Filipo, allí al pie del monte Hermón, era conocido como la puerta del Hades, la puerta del inframundo, la puerta del infierno. Allí en ese lugar nació la adoración a Baal, a Acera y todas las cosas que todos los enemigos de Dios, todas las creencias contrarias a Dios nacieron en ese sitio. Ahí se sacrificaban niños, se sacrificaban vírgenes, personas. Y Dios fue allí mismo, en ese lugar que era conocido popularmente como la puerta del Hades. Y por eso le dice luego, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, porque Dios estaba provocando esa confesión en el mismo sitio que era conocido en el mundo como las puertas del infierno. Ahora, eso es otro estudio bíblico, pero vamos a leer completo desde el 13 hasta el 19. Dice: vinieron Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta confesión que acabas de hacer, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, porque estaba parado allí en las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. No van a prevalecer contra la iglesia. Y le dice, y aquí es la primera vez que se menciona la palabra iglesia en toda la Biblia. Dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Fíjate, la primera vez que menciona la iglesia, inmediatamente le habla de autoridad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y la palabra atar era un término legal que se usaba en las puertas de las ciudades para autorizar o no autorizar, para permitir o no permitir. ¿Qué estaba diciendo Jesús aquí? Que todo lo que ya ha sido establecido en el cielo, a través del hombre que tiene que funcionar como mediador, sea establecido, sea permitido en la tierra. Y todo lo que ha sido prohibido, todo lo que ha sido no permitido en los cielos a través de los hombres, sea cerrado, sea cancelado, sea prohibido, sea no permitido en la tierra a través de la iglesia. El apóstol Elizabeth Galoe de López siempre nos dice: Dios podría hacer las cosas por sí solo. Claro que podría hacerlo. Dios podría hacer un cambio en el mundo. Claro que podría hacerlo. Él solo, claro que tiene todo el poder para hacerlo. Solo con asomar su rostro. Así como cuando el pueblo de Israel junto a Moisés pasaban
el mar se abrió en dos y ellos pasaban por ese mar seco, y cuando venía el faraón con todos sus carros y caballos persiguiendo al pueblo de Israel, dice que Dios asomó. En Deuteronomio, Dios solo tuvo que asomar su rostro y todos los carros se trastornaron, se partieron en 10, y luego fue que les cayó todo el agua encima. Dios con solo asomar su rostro en Venezuela, en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, en España, donde usted esté, Dios con solo asomar su rostro podría hacer el cambio. Pero ¿por qué no lo hace? Por el principio del mediador. Él juró ser Emmanuel, Dios con nosotros. Él lo va a hacer a través de la iglesia y la autoridad que le ha dado la iglesia para atar y desatar, pero no lo que se te venga en gana, ni los disparates que se te ocurran, sino para atar y desatar lo que ha sido atado y desatado en el cielo. Pero tienes esa autoridad, tienes ese poder, tienes esa responsabilidad, ese legado sobre la tierra, sobre tu país, sobre tu estado, sobre tu ciudad, sobre tu sector, sobre tu familia, para atar y desatar lo que ha sido atado y desatado en los cielos. Acompáñame ahí mismo en Mateo capítulo 18, ahora sí. Es la segunda vez que se menciona la palabra iglesia, y una vez que se menciona la palabra iglesia, se vuelve a mencionar la autoridad de la misma. Mateo 18, 15 al 20 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyeres a ellos, dile a la iglesia. Esta es la segunda vez que se menciona. Dile a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y sigue hablando allí. Entonces fíjate, en el contexto viene hablando de la autoridad de la iglesia. ¿Qué hacer en los casos de los hermanos que pecan? Aquí está. En sí viene hablando de la autoridad de la iglesia. Ahora, las llaves. Tu iglesia, abres y cierras, tú atas y desatas. En el país que estés, tú lo puedes hacer, y Dios tiene quien ejerza autoridad. Diga conmigo: yo soy la autoridad en mi nación, en esta tierra, en Cristo Jesús. Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gobiernan esta tierra y esta creación a través de mí. Amén. Así que he allí la importancia de la oración. Por eso es que es tan importante que tú y yo oremos, a pesar que Dios es soberano, a pesar que hay cosas que están establecidas y tienen que pasar. Y hay otra palabra, ya para terminar, en Apocalipsis, con respecto a las cosas que están pasando. Yo quiero, porque tal vez no estamos ya en plena Apocalipsis. Hay distintas posiciones con esto, pero yo soy de los que creo que la iglesia va a ser arrebatada antes de que pasemos la gran tribulación. Es mi posición teológica. Pero sí estoy de acuerdo que estamos viendo los principios de parto. Como principios de parto estamos viendo las señales, y sabemos que Cristo está pronto por llegar. Pero aquí hay una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo y yo la quiero compartir. Hoy en día está más que, la palabra de Dios es eterna, pero hoy en día está más que vigente. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 5 y 6. Porque así como tal vez, no lo sé, el anticristo aún no está físicamente aquí, pero el espíritu o los espíritus del anticristo andan haciendo y deshaciendo. Al presente hay quien le detenga, y somos nosotros, la iglesia, con esa autoridad que Cristo Jesús nos dio, que le arrebató a Satanás, que Dios le dio al hombre, que Adán se la cedió a Satanás, pero el postrer Adán, Jesucristo, se la arrebató con poder, con autoridad y en obediencia. Como hombre se la arrebató, y el Espíritu Santo le resucitó, y el Padre le llevó a su diestra, y a nosotros juntamente con él. Con esa autoridad nosotros podemos detener las obras del anticristo. Y así como se manifiesta por adelantado los espíritus del anticristo, también se manifiesta la provisión de Dios, ese poder, esa gloria, esa autoridad también
que van a estar para los tiempos del Apocalipsis también se adelantan para nosotros. Apocalipsis 6, verso 5 dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Viene hablando de los sellos que se van a estar abriendo y las distintas cosas que van a estar pasando en la tierra en los tiempos de la gran tribulación. Decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Dice el verso 6: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de todo un día. Y 6 libras de cebada por un denario. O sea, está hablando de mucha escasez. De mucha escasez. Está hablando de muy poquita comida para una familia por el trabajo de todo un día. Repito, decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero, los pero de Dios, no dañes el aceite ni el vino. Y Dios me decía: todo lo que representa el aceite del vino, todo lo que ha sido lavado por la sangre de Cristo, todo lo que ha sido sellado por el Espíritu Santo, no va a ser tocado por la escasez, no va a ser tocado por la enfermedad. Es la Pascua en nosotros. Así como los israelitas pintaron sus puertas, sus dinteles con la sangre del Cordero, y a partir de esto lo conmemoraban a través de una cena, la Santa Cena, y Jesús la reformó, la instituyó nuevamente para todos nosotros, la Santa Cena, usando la última copa nada más, que era la copa de la bendición. Tomaban 5 copas, él tomó la copa de la bendición. Esa es la evidencia física que tenemos hoy en día para seguir cubriendo con la sangre de Cristo y participando del cuerpo de Cristo. En la Santa Cena, cuando tenga chance, hágalo en familia. Uvas o vino y el pan, santifíquelo, cómalo. Pero usted que ha sido lavado por la sangre de Cristo, incluso los que hicieron la oración hoy, temprano, cuando hicimos la oración, aceptando a Cristo en nuestros corazones, ya tú fuiste lavado en la sangre de Cristo. Y tú que has sido sellado por el Espíritu Santo, ungido, declaramos en el nombre de Jesús que la escasez, ni la enfermedad, ni la muerte van a tocar nuestra morada, sino que pasarán de largo. Y eso es resurrección. Eso representa, cuando la muerte pasa de largo y no te toca, eso representa resurrección para todos nosotros. Y tenemos esta autoridad y tenemos este poder. Así que, hermanos, a orar y a orar. Una y otra vez. No esperes que otras personas te tengan que convocar y llamar. Y si estás participando en un grupo, buenísimo. Repito, hoy yo estoy comenzando en un grupo que va a estar en ayuno y oración por 50 días. ¿Ok? Por 50 días. Si el Señor viene antes, que nos agarra aquí orando, adorando y estableciendo su reino. Pero Dios ha sido bueno. Entonces están tocando por ahí la puerta. Quiero despedirme con una canción. Es una oración cantada, clamando la preciosa sangre de Jesús. Y vamos a humillarnos delante del Señor, a reconocer que lo necesitamos. Y clamamos hoy a esa preciosa sangre sobre nuestras familias, sobre nuestras vidas, sobre nuestros negocios, sobre nuestras finanzas, sobre nuestros ministerios, sobre nuestra salud, sobre nuestra nación. Clamamos a tu preciosa sangre, Señor. Te damos gracias porque hemos aprendido hoy que toda esta autoridad, Señor, nos las has dado a través de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, alumbra nuestros ojos para poder entender la responsabilidad y el privilegio que tenemos de gobernar, Señor, sentados a tu diestra, Padre. Gobernar, Señor, cuidar
nuestra tierra, nuestras familias. Te pedimos perdón, Señor. Reconocemos, Señor, que no hemos sido diligentes para orar. Hemos ocupado y llenado nuestros labios de quejas, Señor, de temor. Pero hoy lo llenamos, Señor, de tu palabra. Y la vamos a declarar, la vamos a confesar, la vamos a establecer. Sin temor, sino en perfecto amor, Señor. Te damos gracias, Padre. Te presento mi familia, del menor hasta el mayor. Limpia nuestra rebelión. Clamamos hoy a tu sangre. Te presento hoy mi vida. Límpiame, Señor. Limpia nuestra rebelión. Clamamos hoy a tu sangre. Límpiame, lávame, renuévame con tu preciosa sangre. Quebrántame, transfórmame, hazme otra vez con tu preciosa sangre, Jesús. Oh Jesús. Vamos, si allí donde usted está, empieza a clamar por su familia, empieza a clamar por su ciudad, empieza a clamar por su nación, ejerciendo toda autoridad que tenemos en Cristo Jesús y clamando, reconociendo que dependemos de Dios, reconociendo que la sangre de Cristo tiene poder para libertar, para sanar, para perdonar, para sanar nuestra tierra. Te presento mi país, te presento mi ciudad. Limpia toda iniquidad. Clamamos hoy a tu sangre. Límpiame, lávame, renuévame con tu preciosa sangre. Quebrántame, transforma.
preciosa sangre, oh mi Rey. Amén. Les bendigo en el nombre de Jesús. Los amo mucho. Estaremos en contacto pronto. Comparte este link con todas las personas que deseen, para que todos aprendamos a depender del poder de Dios. Sepamos quiénes somos como iglesia en Jesús, que tenemos la autoridad, la potestad, que debemos usar nuestros labios para confesar vida y resurrección sobre todo lo que somos, sobre todo lo que hacemos y todo lo que tenemos. Yo declaro, como declaraba David sobre sus siervos en 2 Samuel, declaro paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bueno, espero que se hayan gozado mucho en el Señor. Recuerden suscribirse a este canal Elizabeth Galué y activar la campanita para las notificaciones. Y como siempre les decimos, sea paz a ti, sea paz a tu familia y a todo cuanto tienes